Bien, vamos al libro de los Hebreos, capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Capítulo 2, verso 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, aquí podemos ver cómo la palabra nos deja claro en el libro de los Hebreos que si el Antiguo Testamento fue entregado por medio de los ángeles y cada persona que desobedecía tenía su castigo, al compararlo con el Nuevo Testamento, que nos fue entregado no por los ángeles, no por hombres, sino por el mismo Hijo de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación? Bueno, este es uno de los textos más que se utilizan para reafirmar el hecho de que una persona que recibe a Jesucristo se puede perder. Y a pesar de que este no es justamente un estudio con respecto a ese tema, pero podemos ver aquí que deja más o menos en claro, y si no, ¿para qué se escribió esto? ¿Ah? Porque dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si la salvación no se pierde, ¿cómo la podemos descuidar entonces? ¿Te das cuenta? Entonces es cosa que nos pongamos a pensar. Bueno, a pesar de que este tema no es el que vamos a tocar hoy, pero no siempre está de más recordarnos de esto. Bueno, entonces decía que si la palabra del Antiguo Testamento era pasada a llevar, o era insultada, o era cambiada, o simplemente ignorada, la persona recibía su justa retribución, su justo castigo. ¿Cuánto más nosotros que recibimos la palabra del mismo Dios Todopoderoso hecho hombre? Entonces, justamente en el libro de los Hebreos, este verso que voy a leer a continuación, en el verso 16 del mismo capítulo 2 de Hebreo, lo he leído, pero no decenas de veces, sino que cientos de miles de veces, y siempre, en la gran mayoría de las veces que lo he leído, le he hecho una pregunta al Señor. Primero quiero leer el versículo para que más o menos entremos en esa pregunta. Dice el libro de los Hebreos capítulo 2 verso 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La pregunta que siempre me salía cada vez que yo leía esto era: ¿y por qué no socorrió a los ángeles Dios? Esa pregunta la estuve haciendo por muy largo tiempo y no recibí respuesta alguna. Hasta hace algún poco tiempo atrás, en que justamente estaba haciendo un estudio y tuve que leer este versículo. Andaba buscando justamente un versículo que no recordaba y decidí leer todo el libro de los Hebreos. Y cuando pasé por este capítulo, por este verso en especial, nuevamente se me vino a la mente la pregunta: ¿y por qué no socorrió a los ángeles? Pero esta sí
Esta vez sí el Señor me dio la respuesta y me trajo varios versículos a la memoria que reafirmaban lo que yo hace tiempo ya había recibido del Señor y que estaba pensando con respecto a este tema. La Biblia no lo dice, pero podemos llegar a acercarnos a una respuesta cercana, o por lo menos podemos crear una idea que no se aleje de la realidad bíblica, por supuesto. El hecho de no tener pecado en los ángeles, por ejemplo, y el hecho de que ellos estaban siempre en la presencia de Dios, viviendo y siendo testigos directos del paraíso, del cielo, estamos hablando del tercer cielo de Dios, y ellos disfrutaban de la presencia de Dios, y además de tener ciertos poderes. Aparte de tener ciertos poderes, también tenían ciertos conocimientos que deben ser bastante inmensos. Entonces este conocimiento que los ángeles tenían y esta bendición de tener ciertos poderes también quedan como un agravante del delito de traición y rebeldía que ellos cometieron en contra de Dios y de sus leyes al elegir libremente irse a vivir con Luzbel, sabiendo perfectamente que el enemigo, el tentador, si bien es cierto tiene poder y tiene conocimiento, su poder y conocimiento no se acercan ni una milésima al 10% del poder y el conocimiento que Dios tiene. Esto demuestra que los ángeles caídos creen que ellos pueden vivir mejor haciendo sus vidas independientes de Dios, negando justamente el propósito para el cual fueron creados. ¿Te das cuenta? Entonces están cayendo en una rebeldía inmensa. Ahora, por lo que deduzco que por haber gustado o haber probado lo que es vivir en la presencia de Dios, esto lleva implícito toda la bendición de Dios, es decir, ser un ser inmortal, no sufrir, no pasar hambre, no tener sed, no tener persecución de ningún tipo, no tener ningún tipo de problema, no tener frío, no tener calor, no sufrir ningún tipo de enfermedades, no ser insultado, no ser pasado a llevar, no ser explotado y disfrutar de todo lo bueno como la paz, la tranquilidad, la alegría, el gozo y la perfección de un mundo perfecto en la presencia de Dios bendito. Y teniendo todo esto, decidir irse con Luzbel a vivir alejados de la pureza y de la santidad de Dios, estaría marcando un precedente. Estos ángeles han apostatado. Ese sería el delito que ellos cometieron. Y por el conocimiento que tenían de vivir en la santidad y la presencia de Dios, eso les lleva a haberse perdido y no tener ni siquiera una oportunidad para que Dios les ayude. Pero ¿cómo podemos sustentar esto bíblicamente? Porque si lo dejamos solamente en este punto, justamente estaría siendo la idea que yo tengo de por qué Dios no socorrió a los ángeles. Y el estudio bíblico, la idea es de saber lo que la Biblia nos dice y nos enseña y no lo que piensa tal o cual persona. Ahora, la Biblia dice, vamos al libro de Santiago, el capítulo 3, verso 1, la Biblia dice que al que más se le da, más se le exige. Eso lo hemos escuchado muchas veces. O sea, mientras más cosas te da Dios, más te va a exigir, más conocimiento de Dios vas a tener, más responsabilidad vas a tener si te desvías. Dice el libro de Santiago, el capítulo 3, verso 1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.
Ahora, esto no quiere decir que a Dios no le guste que tú te hagas un maestro de la Escritura. No, se refiere a que así como el Señor más te va a entregar en lo que respecta a conocimientos de su palabra, es más la responsabilidad que tú vas a tener delante de Él. El pecado que tú vas a cometer teniendo más conocimiento que una persona que tiene menos, por supuesto que va a tener más castigo. O sea, porque tienes más conocimiento, deberías también tener más, ser más fuerte para no caer en pecados. Entonces, esto deja en claro que a mayor conocimiento de Dios y de su palabra, el pecado o la transgresión que se pueda cometer es más grave, porque sabía más. Por ejemplo, recordemos a Jesús cuando dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 11, en el verso 21, en adelante, el Señor dice: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubiesen arrepentido». Lo mismo dice de la ciudad de Capernaum y la compara con Sodoma, diciendo que Sodoma se habría arrepentido si hubiera visto los milagros hechos en esta ciudad. Aquí vemos que el hecho de haber visto personalmente los milagros de Jesús que hizo en estas ciudades, dice que a mayor conocimiento la persona es doblemente responsable de rechazar a Dios. Si el propio Dios Todopoderoso está diciendo que si en Sodoma y en Gomorra Él hubiese hecho esos milagros que hizo en estas ciudades, esas ciudades Sodoma y Gomorra, con todo lo malo que eran, se hubiesen arrepentido. Mas estas otras ciudades vieron esos milagros y no hubo arrepentimiento. Entonces, el Dios mismo te lo está diciendo, y aquí vemos nuevamente el ejemplo de que a más conocimiento es más falta la grave, más grave la falta, digo. Esto reafirma lo que vengo entonces diciendo de los ángeles caídos. Ellos tuvieron y tienen más conocimiento del Padre y de su santidad y de los milagros y más que todos los seres humanos podemos llegar a tener, porque llevaban miles de años con el Señor y obviamente que le conocían mejor que nosotros, por lo que su responsabilidad es mucho mayor y no tenían un cuerpo como el que tenemos nosotros que los instara al pecado. Entonces esto agrava su falta. Un ejemplo de la responsabilidad, por ejemplo, es el pueblo judío. Ellos fueron formados por el mismo Dios. Fue Él quien formó a los judíos desde los lomos de Abraham. Incluso les puso su nombre como nación, Israel, y les dio la palabra de Dios conocida como la ley o la Torá. Y cuando pasó el tiempo establecido por Él, envió a su Hijo, el Cristo, quien le entregó a Israel el Nuevo Testamento, conocido en el mundo como el Nuevo Testamento, formando así la palabra de Dios escrita, que es la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. No olvidemos que la nación judía es el único país del mundo que seguía al Dios único y verdadero. Todos los demás eran hijos del diablo. Pero vemos que esta bendición de los judíos traía mucha más responsabilidad. Por eso, cada vez que ellos dejaban a Jehová de los ejércitos, Él dejaba que los enemigos los invadieran hasta que se daban cuenta del delito que ellos habían cometido al rechazar, al cambiar, al doblar o ignorar la ley de Dios, y luego volvían a arrepentir y por supuesto que el Señor los recibía. Cuando los judíos rechazaban a Jesús como el Mesías, asumieron sus consecuencias. Y nosotros, por supuesto, que hemos visto todo lo que los pobres judíos han sufrido en el mundo. ¿Por qué? Porque desde
desde poco más de 3000 años prácticamente, que este pueblo escogido de Dios, esta nación, es la más cercana a Dios y ha estado en presencia de Dios más que todas las demás naciones, y ha visto todos los milagros que Jehová de los ejércitos ha hecho para ayudarlos a ellos, ya sea como nación o de forma individual. Y esto implica, por supuesto, más responsabilidad, ¿o no? ¿Qué cree usted? El hecho de ser la nación a quien Dios le entregó la Escritura, su palabra sagrada, la Biblia, implica responsabilidad, pues. Claro que sí. Dice en el libro de Romanos, cuando sabemos nosotros que el libro de Romanos nos enseña lo malo que el hombre es, y nos enseña la diferencia que había entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Junto con ver el pecado, el libro de los Romanos, del hombre, porque deja en claro que el hombre está perdido en su pecado, y que los judíos no escapan a ese pecado tampoco, a pesar de estar más cerca de Dios. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 2, ¿qué ventaja tiene ser judío? Dice, pues le fue confiada la palabra de Dios. El hecho de que le haya sido confiada la palabra de Dios a los judíos también está demostrando la responsabilidad inmensa de haber recibido las leyes del Señor. En el libro de Mateo, en el capítulo 11, verso 9, dice, el propio Jesús, al hablar de Juan el Bautista, por ejemplo, él dice que Juan el Bautista es más que profeta, y este Juan el Bautista nunca hizo ningún milagro, como los otros profetas, como Isaías, como Eliseo, como Ezequiel, ¿me entiende? Que tuvieron incluso un ministerio más extenso, mucho más largo, pero Juan el Bautista fue un ministerio corto, no hizo ningún milagro, y Jesús dice que él fue más que profeta. ¿Por qué cree usted que será eso? Porque Juan el Bautista preparó el camino de Dios aquí en la tierra y cohabitó con el propio Dios hecho hombre. O sea, el ministerio de Juan el Bautista es más grande que los demás porque estaba más cerca de la misma presencia de Dios. Él cohabitó físicamente con el Dios Todopoderoso, bendición que no tuvieron los demás profetas. Esto hace que él sea más que profeta, llamado por el propio Jesús. Vamos haciéndonos entonces la idea del por qué Dios no socorrió a los ángeles. Como que va sustentándose un poquito más, ¿cierto? Ahora, si vamos al libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, del verso 18 al 21, dice que mejor les hubiera sido no conocer la verdad y conocer el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Este verso nuevamente va afirmando mucho más la idea de que a mayor conocimiento que tengamos de el poder de Dios, de la palabra de Dios y de la presencia de Dios, es más grave nuestra falta e implica mucha más responsabilidad. Porque eso es lo que revelan estas palabras, porque dice, mejor les hubiera haber no conocido la verdad, mejor hubiese sido que no la hubiesen conocido, que después de haberla conocido, la verdad, la palabra de Dios, de justicia, ya haber andado incluso en el camino de volverse del santo mandamiento que Dios les dio. O sea,
Esto es prácticamente lo mismo que hicieron los ángeles, apostatar. Porque los ángeles eso fue lo que hicieron. Conocieron el camino de la verdad y la presencia del Dios bendito y gustaron incluso de los poderes que Dios les dio y aún así se volvieron atrás. Entonces, cuando pecaron no tuvieron ni siquiera una oportunidad para el arrepentimiento. Otro ejemplo que podemos tomar también es el futuro milenio, por ejemplo. Nosotros sabemos que según el plan de Dios, en este momento los seguidores de Jesucristo estamos en espera de que se produzca el arrebatamiento de los creyentes en Jesucristo. Esto va a ocurrir en el momento en que Jesús baje hasta la atmósfera de la tierra. Esta vez no tocaría la tierra, porque si la toca sería la segunda venida. Llegaría solamente hasta la atmósfera, trayendo a todos los que han fallecido y en forma salva, es decir, se han convertido a Cristo Jesús, y les resucitará. Casi al mismo tiempo que sean estos resucitados, las personas que estemos vivas, si es que nos toca vivir ese momento, el Señor nos transformará nuestros cuerpos y los cambiará por uno semejante al de Él. El mismo cuerpo que les dio a los resucitados, a nosotros también nos dará, y nos llevará con Él a las bodas del Cordero, primero al tribunal de Cristo y posteriormente entrando a las bodas del Cordero, ¿cierto? Entonces, ahí pasarían aproximadamente 7 años, que serían en los que aquí en la tierra se conoce como el sufrimiento de Jacob, o la grande tribulación, donde se aparecería el falso profeta, el anticristo y todos los juicios de Dios que caerían sobre esta tierra. Después de esto, bajaría el Señor Jesucristo con nosotros a la tierra y terminaría la tercera guerra mundial. Tomaría al anticristo, al falso profeta, y los mataría y los mandaría al lago de fuego y azufre. Y en ese momento mataría a todos aquellos que estaban con el falso profeta y con el anticristo, y los mandaría al infierno. De todas las personas que queden vivas de todas las naciones, Jesús haría un juicio que la Biblia le llama el juicio de las naciones, el cual también hemos tocado en este programa de estudios. Y posteriormente, una vez haber terminado de juzgar a esas naciones, el Señor Jesucristo instauraría el reino milenial aquí en la tierra. Olvidaba una cosa importante, que antes de juzgar incluso a las naciones, el Señor tomaría al diablo y lo encerraría por 1000 años junto con todos sus demonios y ángeles caídos. Bien, entonces ahí empezaría este milenio. Al empezar el milenio, con Jesucristo reinando aquí en la tierra, ya habría dejado de existir el tiempo de la gracia en el que estamos nosotros, en esta dispensación. Entonces, el mundo de aquel entonces estaría entrando en la última dispensación de los tiempos, que sería la del milenio. Y en este milenio, hermano, podemos ver que sirve para empezar para enseñar una lección al ser humano y también a los ángeles, de que el hombre es malo y que no necesita el hombre ser tentado ni por el diablo ni ninguno de sus demonios para cometer pecado. Por eso que en el milenio aún habrá gente que caiga en pecado. Pero veamos primero qué pasará con la gente. Entonces decimos que se establecerá en la tierra el milenio, que lo instaurará Jesús mismo. La gente vivirá hasta los 1000 años. Como decíamos, el diablo estará encerrado con todos sus huestes de maligno, así que nadie habrá que tiente al hombre.
En ese tiempo, en el milenio, nadie se enfermará, no habrá enfermedades, nadie sufrirá, no tendrán frío, no tendrán calor, no existirá la droga, no existirá el alcoholismo, no habrá homosexuales ni lesbianas, ningún tipo de desviación sexual. A nadie se le insultará ni será pasado a llevar. Pero aún así, habrán algunos que cometan pecado. Y el que cometa pecado morirá en ese mismo instante en que lo cometa e irá al infierno, hermano. Usted dirá, ¿y por qué? Porque no están en la gracia. La gracia de estar en la gracia, parece un juego de palabras, es que si nosotros pecamos, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y nos da solamente un poquito de oportunidad. No da 1 minuto, ni 2 días, ni 3 días, ni 1 semana. Es un tiempo largo, hermano, para que tú te arrepientas de ese pecado. Porque estamos en la gracia. Pero en el milenio será distinto, porque es otra dispensación. Ellos, la gente que estará en el milenio, podrán ver a Jesús cuando quieran, físicamente. Nosotros no lo podemos ver aquí en esta dispensación. ¿Te das cuenta? Y no habrá ningún tipo de sufrimiento. Como decimos, en el milenio Dios le muestra al mismo hombre lo malo que el hombre es, porque no teniendo a los demonios para tentarle, de igual modo algunos caen en el pecado. Y por supuesto van al infierno al instante, sin haber oportunidad para arrepentirse, pues el hombre de esos tiempos tendrá mucho más conocimiento de que el conocimiento que tenemos nosotros de Dios. ¿Por qué será esto? Bueno, revisemos. Porque nosotros no tenemos el conocimiento que ellos van a tener. Habrán visto con sus propios ojos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Te das cuenta? Ellos habrán visto la tribulación de principio a fin. Habrán visto cómo habló y los milagros que hizo el falso profeta. Habrán visto al anticristo y pudieron ver la segunda venida literal de Jesús a la tierra y cómo Jesús destruyó a estos inmundos pecadores como el anticristo y el falso profeta, los mandó al lago de fuego y azufre. Ellos habrán pasado por el juicio a las naciones. O sea, en pocas palabras, esta gente que vivirá en el milenio no tendrán pero ni la más mínima duda de quién es Jesús. Y si alguno por ahí despistado tuviera la duda, podría ir personalmente a ver a Jesús y hablarle sobre la duda que tiene. ¿Se dan cuenta la tremenda bendición? Y por supuesto todo este conocimiento y toda esta bendición tiene más responsabilidad. Por eso que la persona que caiga en un pecado automáticamente ahí mismo morirá y será al infierno. No hay momento, no hay instante, no hay minuto, no hay ni siquiera un segundo para arrepentirse. Pecaste y te moriste y te fuiste al infierno inmediatamente. A mayor conocimiento, como decimos, más responsabilidad. Si te pierdes, más sufrimiento vas a tener en el castigo, ¿te das cuenta? Entonces, esto nos reafirma pero completamente la idea que vengo tratando de enseñar con respecto a este tema, de que por qué motivo Dios no le dio ni una sola oportunidad a los ángeles para arrepentirse. Ahora, por eso cuando sueltan al diablo, pasados los 1000 años, y este maligno viene sobre toda esta gente que ha vivido por 1000 años, sobre toda esta gente que ha vivido en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo que nosotros hemos vivido, hermano. Un mundo donde no hay peste, no hay enfermedades, no hay político, hermano, qué maravilla.
no hay delincuencia, no hay necesidades, no hay problema, un verdadero paraíso en la tierra, y viene el diablo y engaña, y la Biblia dice que engaña pero a multitudes. Estamos hablando de no de miles ni de cientos de miles, estamos hablando de millones de personas, y las engaña y las reúne a todas y las lleva hasta Jerusalén para atacar a Jesús. Mira tú la intención que el diablo tiene con esta gente. Y la gente esta, que viviendo en esa bendición, va a ir a atacar. ¿Por qué motivo querrías tú atacar a Jesús, que te da una vida de tranquilidad, de felicidad, una vida donde no te enfermas, no tomas, nadie te pasa a llevar, nadie te insulta, todo está bien, no hay enfermedades, no hay catástrofes, todo está perfecto, y aún así tú te irías en contra de Dios? Bueno, va a haber gente así, y harta, millones de gente. ¿Cómo van a terminar esto? Bueno, la Biblia es clara. Dice que el Padre de los cielos envía fuego literal y los mata ahí mismo y los envía al infierno, donde van a estar poco tiempo, porque después los sacan para el lago de fuego y azufre. Entonces vemos que Dios lleva al hombre a una condición de vida muy pero muy parecida a la que tenían los ángeles caídos. ¿Te das cuenta que el milenio es una condición bastante parecida? Los hombres, en una cantidad bastante numerosa, caen en el engaño de Satán. La Biblia no dice qué tipo de engaño será. No creo que vengan con la inmunda idolatría, que ya todo el mundo sabría que es malo. Pero lo importante es que al soltar a este maligno, Dios lo utiliza justamente para, como digo yo, para hacer un colador, para probar a toda la gente que nació en el milenio. Tome en cuenta usted, hermano, que en el milenio estamos hablando de una era de vida bastante buena, una era de donde la gente va a tener hijos, no digamos docenas de hijos, sino que muchísimos hijos. Imagínese usted una mujer que no va a usar anticonceptivo, una mujer que no va a usar ningún tipo de elemento para evitar quedar embarazada, porque precisamente eh, las condiciones para formar una familia van a ser ideales. Porque hoy en día hay mucha gente que tú le preguntas por qué no ha tenido más hijos y, bueno, ellos dicen, bueno, la economía no está muy bien. O sea, hay que tener plata para alimentar a los hijos, para educarlos y vestirlos, y más las enfermedades que son, es lo más caro que hay, la medicina. Pero en aquel tiempo no habrá ese problema. No habrá enfermedades, así que se podrán tener más hijos. Tampoco habrá problemas económicos. A nadie le va a faltar dinero para poder criar hijos, para la ropa, ni nada de eso. Entonces, las familias van a tener una cantidad de hijos, pero inmensa. ¿Te das cuenta? Entonces, imagina tú la cantidad de personas que se van a multiplicar. Va a ser numerosa, en grande manera. Y de toda esta gente, por supuesto, ya que una vez terminando el milenio, comienza la vida en la eternidad con Dios por toda la eternidad, y después del milenio viene el juicio final. Es la última vez donde Dios saca a los suyos y los aparta de los que libremente eligen vivir con el maligno. Por eso es el motivo en el cual
Dios suelta al engañador del abismo y a todos sus demonios para que estos salgan a engañar a los que están viviendo en aquel tiempo. ¿Para qué? Para probar al hombre y a la mujer de aquel tiempo si el amor que ellos tienen para Jesús es por amor a Jesús o es solamente por amor a lo que Jesús les da. Hay una diferencia bastante grande en esa. Hay muchos que dicen que aman a Jesús cuando están súper bien, pero cuando les va mal, ya de a poquito empiezan a hablar en contra de Jesús. Ay, que si estoy con él, ¿por qué me pasa esto y esto? Entonces, eso es necesario que ocurra, porque a la eternidad no va a entrar ninguna persona media convertida, no va a entrar ningún medio creyente, a un cuarto de creyente, no. A la eternidad, a vivir con Dios para siempre, entran solamente los hombres y las mujeres que realmente creen en el Señor sin lugar a duda. Y para que esto ocurra, Dios utiliza por última vez al maligno para que éste reúna a todos los que son malos de esencia, y ahí en ese momento, cuando el Señor termina con el milenio, se acaba el pecado. Ahí se acaba el pecado completamente, hermano. Y empieza el juicio final. En ese juicio final van a llegar a juicio todas las personas que han existido en este planeta y que están perdidas, por supuesto, y van a recibir su sentencia eterna. De ahí nadie se salva. Ahí van a estar todos los malos que usted tiene conocimiento que han habido en la historia del mundo, desde Caín hacia adelante, desde el primer asesino que hay hasta el último, van a estar ahí. Entonces vemos que Dios no perdonó a los ángeles, ni siquiera les dio una oportunidad. Fíjate que ni siquiera existió un diálogo entre Dios y los ángeles. Me estoy refiriendo a los ángeles, a los que decidieron irse con Luzbel. No estoy refiriéndome a lo que Dios habló con Luzbel, no. A los ángeles, a esos que decidieron irse libremente con Luzbel. En ninguna parte de la Biblia sale que Dios vaya, habla con ellos, y dicen decidan ustedes verán. Nada, el Señor ni se molestó en hablar con ellos, simplemente, no sé, tampoco dice la Biblia, pero no sé si Dios alguna vez le habrá dicho a ellos, ustedes elijan, o se van con él o se quedan conmigo. A lo mejor ni siquiera dijo eso. Simplemente los otros tomaron sus cosas y se fueron con Luzbel. Decidieron por sí solos. Entonces Dios no movió ni un dedo para hacer cambiar de opinión a aquella persona, porque Dios no ruega a nadie. Ese es la realidad de las cosas. Para empezar, Dios no necesita a nadie. No necesita ángeles, no necesita querubines, ni serafines, ni arcángeles, ni hombre, ni mujer. Dios no necesita a nadie. Si Dios crea a los ángeles, si Dios crea al hombre, es porque se le da la regalada gana. El hombre, los ángeles, deberían estar agradecidos de que Dios los creó. Es tan simple como eso. Entonces, Dios no fue, ni socorrió, ni trató de ayudar a los ángeles, no les dio ni una oportunidad para que se arrepintieran, ni una sola, porque los ángeles vivieron siempre con el Señor por quizás cuántos miles de años, vieron la santidad de Dios, estuvieron en el mismo tercer cielo, ahí al ladito de Dios,
disfrutando de todas las bendiciones que no van a encontrar en ninguna otra parte, viendo todo el poder y el conocimiento que Dios tiene y teniendo completa seguridad de la grandeza del Dios Todopoderoso, y aún así ellos apostataron. Por ese motivo, Dios no les da ninguna oportunidad. Esta idea se reafirma completamente si revisamos el milenio, que es la próxima dispensación que viene, donde vemos cómo el trato de Dios con el hombre de aquel tiempo va a ser diferente al como es ahora. Si bien es cierto, esas personas van a tener todo el conocimiento de todo lo que nosotros hemos venido predicando en todo este tiempo, de todas estas cosas que nosotros venimos hablándole a la gente, que van a ocurrir pronto, y que la gran mayoría de la gente no cree, porque hay que tener fe en eso para creer, pero que nosotros sí creemos que van a ocurrir, sin verlas creemos. Esta gente que va a estar en el milenio la habrá visto, va a estar en su memoria, van a tener todo ese conocimiento. Aparte de eso, van a disfrutar de una vida sin pecado, si ellos quieren, porque todavía va a haber pecado en aquel tiempo, pero van a disfrutar de una vida en que ellos libremente no van a tener la molestia de los demonios y del diablo tentándole, para vivir una vida sin pecado. No van a tener enfermedades, ningún tipo de problema, ni enfermedades, ni catástrofes. Van a tener al mismo Jesús aquí en la tierra. Qué tremenda bendición. Y aún así, por eso el que caiga en pecado morirá inmediatamente. ¿Por qué motivo? Por lo que vengo diciendo. A mayor conocimiento de Dios, más grande es la responsabilidad que el ser humano tiene. Al tener más conocimiento de Dios tiene más responsabilidad, y al tener más responsabilidad, si cae en pecado, las consecuencias son más graves, hermano, y son más terribles. Hoy en día que estamos en la gracia, caer en pecado es una tremenda desgracia, pero tenemos una oportunidad y la seguridad de que si nos acercamos a Jesús y le pedimos perdón, Él nos perdona y seguimos caminando con Él. Pero en el milenio la cosa será distinta, porque tendrán toda esa grande bendición de vivir en esa forma, en una forma parecida a la que vivieron los ángeles en los cielos, a los ángeles caídos. Esa gran bendición tendrá una gran responsabilidad. Por eso que el hombre que peque se irá inmediatamente al infierno sin derecho, igual que los ángeles caídos, sin derecho a tener siquiera un motivo para arrepentirse. Directo al infierno. Ahí Dios tratará al hombre ya de la misma forma. ¿Por qué lo va a tratar así? Porque ese hombre va a tener un conocimiento bastante parecido al que tenían los ángeles. ¿Te das cuenta? Entonces queda reafirmada. Yo diría que queda más que reafirmada, queda confirmada la respuesta a la pregunta que yo me hacía cuando leía la Biblia y decía que ¿por qué Dios no socorrió a los ángeles? ¿Te das cuenta? El hombre va siguiendo el mismo camino hasta el milenio. Dios no socorrió a los ángeles porque con todos los conocimientos que tenían ya, y si ellos cogieron libremente perderse, no hay nada más que hacer, por hermano. Si estáis viviendo ahí al lado de Dios, estáis disfrutando de una vida sin enfermedades, sin molestias, sin problemas, hermano, sin ningún problema, imagínate, sin calamidades. Y aún así tú eliges hacer el mal, es porque realmente estás corrompido, estás maldito, y eres precisamente del diablo, eres del mal. Entonces, esa es la respuesta que yo quería que el Señor me diera a través de su palabra, y por supuesto que Dios se tomó su tiempo justamente para que yo precisamente madurara y pudiera comprender todo. Pero esa es más o menos la razón por la cual no socorrió a los ángeles. Por eso que nosotros tal vez no tenemos todo el conocimiento que la gente que va a vivir en el milenio tenga, pero sabemos todo lo que ellos van a vivir. Y aquí es por fe. El justo por fe vivirá, dice la Biblia. Y en ese tiempo estamos. Estamos viviendo por
la fe en Jesús. Nosotros sabemos todo lo que viene del arrebatamiento, la gran tribulación, todo el sufrimiento, todo el engaño que viene sobre esta tierra. No hemos disfrutado todavía un estado de vida en la que no tengamos enfermedades y no tengamos problemas y no tengamos ninguna cosa en estado casi perfecto como va a ser en el milenio, pero sabemos que lo que vamos a recibir del Señor, solo tenemos que aguantar, solo tenemos que esperar en fe y manteniéndonos en su palabra, que es la Biblia. Bueno, creo que queda entonces más o menos claro la respuesta a este estudio que hemos titulado ¿Por qué Dios no socorrió a los ángeles? Muchos dirán, bueno, ¿qué interesa saber eso? Pero interesa, hermano, porque todo lo que ocurra, ya sea bueno o malo, a todos nosotros tenemos que sacarle provecho espiritualmente. Por eso que sabiendo, no sé si a usted alguna vez se le vino esa pregunta, ¿por qué Dios no socorrió a los ángeles? A mí se me vino todas estas veces, y creo que debe haber muchos a los que tiene que haberse le ocurrido la idea. También creo que también a muchos Dios tiene que haberle dado la respuesta. Yo simplemente la estoy dando para aquellos que la quieran escuchar y quieran aprenderla, o si quieren estudiarla después más adelante o más profundamente. Pero ese sería el asunto. A mayor conocimiento de Dios, hay más responsabilidad. Al tener más responsabilidad, si tú te pierdes, si caes en pecado, tu pecado es mayor. Estamos en el tiempo de la gracia, así que debemos aprovechar de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, porque estamos seguros que nos va a perdonar. El tema de dispensación que llegue, no hay lugar para los arrepentidos. Bien, hermano, nos estamos encontrando en otro estudio, ojalá muy pronto. Que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera.